Hoy hablaremos sobre la Biblia satánica, sobre el contenido que tiene, sobre quién la escribió, sobre lo que sería el Codex Gigas, el libro que supuestamente el propio diablo habría escrito. Códice es una palabra común al investigar textos antiguos, especialmente de la antigüedad y la época medieval. Fue quien reemplazó los famosos rollos de papiro. Serían libros, y uno de ellos, el Codex Gigas, es famoso por dos razones: ser el manuscrito más grande preservado. De verdad, el más grande en tamaño. Como pueden ver en la imagen, miren nada más el tamaño. En segundo lugar, porque tiene una figura gigante del diablo en una de sus páginas. O sea, reservaron una sola página enorme, gigantesca, solo para dibujar al diablo. El libro es tan grande que fue comparado con las 7 maravillas del mundo en la Edad Media. Mide cerca de 900 mm de alto, 505 mm de ancho y pesa unos impresionantes 75 kilogramos. Pesa más que muchas personas. Tiene 312 hojas de pergamino, es decir, 624 páginas. Se piensa que fue necesario el cuero de unos 160 animales para obtener el material de escritura. Lo más interesante de este libro es la concordancia de la escritura y de las letras iniciales, la armonía de la composición general y de los detalles individuales. Todos los textos siguen siendo legibles, hasta hoy. Todos los indicios apuntan a que fue la obra de una sola persona a lo largo de toda su vida. Los historiadores estiman que el escriba en cuestión pudo haber pasado hasta 20 años trabajando en esta obra, en este libro gigantesco, en esta obra monumental. No se sabe quién ni cómo hizo este manuscrito, pero estudios indican que surgió entre 1204 y 1230 en el Reino de Bohemia, hoy parte occidental de la República. Y, a diferencia del autor, que aparentemente quiso mantener su anonimato, la primera persona que se quedó con este libro, o mejor dicho, el primer lugar donde este libro permaneció, no se preocupó por el secreto, ya que habrían dejado una nota en la primera página. Ese lugar era el monasterio de Podrácity, y se piensa que ese monasterio no fue el responsable de producir el libro. Ese lugar era muy pequeño y sin recursos para producir algo así. Tú sí puedes dejar like, suscribirte, compartir y dar hype al video. Si te gustó y quieres apoyarme más, hazte miembro del canal para tener videos exclusivos y prioridad en nuevos videos. Serás el primero. Todo es sencillo para ti y me ayudarás mucho. Si te interesan los audífonos, perfumes para que dejes de oler mal y libros de mitología, échale un vistazo al comentario fijado donde dejo algunas cosas en promoción para ti. Ahora vamos a continuar. De todas formas, ese monasterio no fue el único propietario de ese libro extraño, según la propia nota. En 1295, los monjes de Podrácity prometieron el códice a otro monasterio, el de Sedlit, pero en el mismo año, el manuscrito fue recomprado para la orden benedictina del monasterio de Pretveno. En 1594, el emperador Rodolfo II decidió ampliar su biblioteca personal y, por pura y espontánea voluntad, decidió tomar el manuscrito prestado entre comillas y se lo llevó a su propio castillo. Y por prestado, me refiero a que Rodolfo no pensaba devolver el manuscrito. No es difícil imaginar por qué este emperador se interesó en el libro. Coleccionaba muchas cosas, rodeado de astrólogos y fascinado por el ocultismo. Su colección tenía de todo. Cosas comunes, como pinturas y libros, pero también cosas bastante extrañas, como animales muertos. Y hay algunas leyendas de que ese emperador coleccionaba enanos, en este caso, enanos mágicos. Entonces, muy probablemente, él vio la pintura gigante del diablo en el libro. Eso llamó su atención y despertó su interés. Ese libro se quedó en Praga por bastante tiempo, hasta que ocurrió la llamada Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años inició como un conflicto religioso entre católicos y protestantes en el Imperio Romano Germánico, que poseía el manuscrito. Pero pronto se volvió una disputa política entre las grandes potencias europeas. Todo comenzó cuando nobles protestantes de Bohemia se rebelaron contra el emperador católico y arrojaron a sus representantes por la ventana. El emperador de la Casa de los Habsburgo buscaba fortalecer el catolicismo y centralizar su poder, pero fue desafiado por varios estados protestantes que exigían la libertad religiosa y la autonomía. A lo largo del conflicto, países como Dinamarca, Suecia, Francia, entre otros, terminaron involucrándose, cada uno con sus propios intereses. Francia, pese a ser católica, combatió a los Habsburgo por rivalidad política y la guerra devastó Europa Central. El conflicto terminó con la Paz de Westfalia en 1648, que aseguró más libertad religiosa y debilitó al emperador, cambiando el poder en Europa para siempre.
Y fue en 1648, y con uno de los países implicados, Suecia, donde presuntamente ocurrió el saqueo de ese ejército en Praga. Y allí encontraron un gran libro gigante, con la imagen de un demonio dibujada en él. Y ese libro, junto con varios objetos valiosos, fueron llevados ante la reina Cristina, quien incluso se había convertido al catolicismo. Y era curioso que en su biblioteca real, allá en Estocolmo, tuviera el Codex Gigas, con un demonio dibujado en él. Pero entonces, algo curioso sucedió en 1695. El Palacio de las Tres Coronas. Allá, el 7 de mayo se incendió. Así, gran parte de la colección también fue consumida por las llamas. De los 24.500 libros y 1.400 manuscritos solo se salvaron 6.000 libros y 300 manuscritos. Pero adivina cuál de esos terminó salvándose del incendio. Exactamente ese, el Codex Gigas, la Biblia del Diablo, que se salvó porque alguien la arrojó por la ventana. Y dicen que cayó sobre una persona que estaba parada justo debajo de la ventana. Y esa persona incluso terminó resultando herida. Y hasta puedes dudar de que esa historia realmente haya sucedido. Pero lo cierto es que la encuadernación del libro fue seriamente dañada en ese incidente. En 1768, la Biblia del Diablo fue llevada de la Biblioteca Nacional al nuevo Palacio Real de Estocolmo, actual sede de la Biblioteca de Bernadotte. No terminó ahí, ya que en julio de 1871 enviaron la piedra fundamental para la nueva biblioteca de Hjulgarden. 7 años después, el edificio estaba construido. El Codex Gigas tuvo una entrada especial en su nuevo hogar en el día de Año Nuevo. Dicen que el jefe de la biblioteca, llamado Gustav Clement, caminó desde el palacio hacia Hjulgarden. Lo antecedía el encargado que arrastraba la Biblia del Diablo en un trineo. Así, Clement, aficionado al misterio y drama, dio el toque final a la mudanza de la Biblioteca Nacional a Hjulgarden. Entre septiembre de 2007 y enero de 2008, el Codex Gigas se exhibió en la Biblioteca Nacional de la República Checa, en Praga. Hoy en día ya es posible ver el Codex Gigas en persona en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. Pero si te da flojera, puedes verlo. La edición digital no tiene mucho y dudo que puedas traducir, pero se puede ver. El Codex Gigas contiene los libros del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia católica. Pero claro que no termina ahí. También trae otros textos muy antiguos e importantes, todos escritos en latín. 2 de ellos son del historiador Flavio Josefo, del siglo I, las Antigüedades judías y la Guerra de los Judíos. Después viene la Enciclopedia Medieval, hecha por Isidoro de Sevilla en el siglo VI, además de textos médicos que hablan de tratamientos y enfermedades de la época. Y, más adelante, terminamos viendo una obra llamada Crónica de los Bohemios, escrita entre los años 1045 y 1125. Pero el Codex Gigas no es un libro religioso ni histórico. Incluye fórmulas mágicas, pociones curativas, rituales para atrapar ladrones, exorcismos y una lista de monjes fallecidos en el monasterio de Podracite, el primer hogar de nuestro querido Codex Gigas, donde también se hallan confesiones de pecado escritas por lectores posteriores. ¿Pero qué es lo que realmente marca al Codex Gigas? Aquí, la imagen del diablo dibujada en una página entera. Aparece con casi 50 centímetros de altura con garras, cuernos y la lengua afuera. Esa imagen aterradora ayudó a crear la fama del libro como una obra maldita. Justo después de esa ilustración, tenemos un texto que enseña cómo expulsar espíritus malignos. Otro menciona la penitencia y muestra un dibujo de la Jerusalén celestial. Junto con un calendario de santos y personajes importantes de la región, también había un calendario de santos y personajes importantes. Pero hay algo muy extraño en este libro. Una parte parece haber sido cortada o arrancada. Y se trata exactamente de la regla de San Benito, un texto muy conocido que enseña cómo deben vivir los monjes en comunidad. Es curioso que precisamente ese texto haya sido removido, porque San Benito es un santo muy conocido por enfrentar al diablo y fuerzas malignas. Según la tradición, Benito de Nursia fue santificado por resistir a varias trampas del demonio. En 2 ocasiones recibió pan y vino envenenados, pero al hacer la señal de la cruz, el veneno perdió efecto. Se cuenta que era tan acosado por el maligno que otros monjes oían las ofensas que el diablo le gritaba. Benito respondía siempre con oración y fe. Fue por su fuerza contra el mal que surgió la famosa Cruz Medalla de San Benito. Esa es la famosa medallita que, si buscas en Google, verás que tiene una oración pidiendo protección contra el demonio. Su origen es muy misterioso, pero sabemos que fue redescubierta en 1647 en Baviera.
cuando unas brujas contaron que no pudieron lanzar hechizos en lugares donde estaba presente esa cruz, especialmente en la abadía de San Miguel, en Metem. Cuando las autoridades investigaron el caso, encontraron cruces talladas en las paredes del monasterio, con el mismo formato de la medalla que conocemos hoy. En la biblioteca de la abadía, encontraron un manuscrito del año 1415 con ilustraciones, incluyendo una de San Benito, sosteniendo una cruz y una bandera con la famosa oración escrita: Crux sacra sit mirilux non draco. Sit miridux vat retro satananon quan sua mirivana, sunt malaquae libas ipsi venena vivas. La cruz sagrada. Semiluz, no permitas que el dragón me guíe. Aléjate, Satanás, no me aconsejes cosas vanas ni me tientes. Bebe tu veneno. Hoy en día, muchas personas todavía usan esa medalla como un símbolo de protección contra el mal, precisamente por la historia de San Benito. Por eso, resulta curioso que el Codex Gigas, pese a su contenido religioso y mágico, haya omitido el texto que más simboliza la lucha contra el diablo. ¿Es coincidencia o no? Pero como mínimo es extraño. En la penumbra de los monasterios de la Europa medieval, donde el silencio solo era roto por las plumas arañando el pergamino y la campana llamando a la oración, la historia se esparcía como un susurro entre monjes y peregrinos, además de la de un monje de Hipodrácite, condenado a ser emparedado vivo por sus pecados. Era un castigo morir lento, aislado y olvidado, pero ese monje, dicen, tuvo una idea audaz: salvar su alma escribiendo en una noche el libro más grande del mundo. Una hazaña imposible, que solo un milagro o algo oscuro podría lograr. Desesperado, acudió a la única entidad capaz de ayudar: el diablo. Dicen que el maligno apareció en la celda del monje y le ofreció ayuda a cambio. Solo quería su alma. El monje aceptó, el libro se terminó, y como sello del pacto, el diablo pidió su retrato en el manuscrito. Una figura impresionante y grotesca, que hasta hoy encara al lector a página completa. En el centro del escándalo, el monje sobrevivió al castigo, y su obra, ahora conocida como Codex Gigas, o Biblia del Diablo, se convirtió en un artefacto legendario. Pero la paz nunca volvió. Para él, la conciencia del pacto sellado lo atormentaba. Al final de sus días, se volvió hacia la Virgen María, suplicando misericordia. La Madre de Dios intentó salvarlo, pero el penitente murió justo cuando iba a ser liberado. Esa no es la única historia ni la única versión de la historia. Variaciones de ella se han difundido a lo largo de los siglos, todas cargadas con el mismo elemento: el pacto con el diablo para lograr lo imposible, el arrepentimiento tardío, la intervención de la Virgen María y la muerte del pecador justo antes de la salvación. Esta estructura proviene de la leyenda de Teófilo el Penitente y más tarde influyó en la famosa historia de Fausto. Además, hay otro hilo que conecta estas narrativas. En la Edad Media, se creía que escribir y copiar devotamente textos sagrados podía redimir el alma, más allá de la oración o penitencia. El historiador inglés Orderico Vital, en el siglo XII, relata el caso de otro monje, pecador, pero hábil escriba que habría sido salvado de las llamas del infierno, por causa de un enorme libro que él había producido. En el juicio de su alma, cada letra de la obra fue puesta en la balanza contra sus pecados, y fue una sola letra la que inclinó la balanza a su favor. Esa idea ha atravesado los siglos, como la propia Biblia del Diablo, que también debería ser conocida por otros nombres: Codex Gigas, Codex Giganteus, Codex Gigas Librorum, la Biblia de Satanás, la Biblia del Viejo Diablo, el Libro Negro, el Gigante de los Libros, el Libro Gigante. Y así continúa. Un tomo de casi 75 kilos, escrito en latín con letras exactas, en cientos de páginas de pergamino, supuestamente hechas con la piel de 160 animales. En el centro, un retrato del diablo con garras, cuernos y ojos penetrantes. Pero las leyendas no murieron con la Edad Media. En 1858, una publicación sueca llamada Trogoliga, Anekdoter o Anecdota, hizo un relato curioso. Un conserje de la Biblioteca Nacional, donde estaba el Codex Gigas, se quedó dormido en el salón principal y pasó la noche atrapado. Al despertar, vio o creyó haber visto los libros bajando de los estantes por sí solos, flotando en el aire en una danza circular. La llamada Biblia del Diablo se levantó sola y entró al ballet. Por la mañana, los empleados hallaron al hombre acurrucado bajo la mesa, petrificado de miedo. Él decía haber presenciado algo imposible y nunca recuperó la cordura. Fue internado en un manicomio. Décadas después, otro episodio alimentaría la fama siniestra del libro. Un escritor sueco llamado August Strindberg, conocido por su personalidad intensa y su gusto por lo oculto, habría llevado a amigos a la Biblioteca Nacional.
Todo eso en la noche, solo para leer el Codex Gigas, usando su llave que abría todas las puertas. Él entró a edificios escondidos, trajo el libro con cerillos e iluminó toda la sala con la luz trémula de las llamas de azufre en la penumbra. Todos se inclinaron, leyeron la llamada Biblia del Diablo, pero aparentemente no pasó nada. Así, el libro permanece entre lo sagrado y lo profano, entre Milagros y el Pacto. Para algunos, es un monumento monástico. Para otros, muestra que la escritura puede ser moneda en un juego oscuro donde el precio es el alma. El plazo termina con el último punto. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y comparte. Sugiere un tema para el próximo video.